Iba a la pausa y les decía que íbamos a tener una sorpresa. Creo que les va a resultar de interés a todos. Vamos a hablar ahora con una profesora del lenguaje de señas, que es la profesora Silvia. ¿Se pronuncia séptimo o séptimo? Séptimo. Séptimo. Bien. Bien italiano, no séptimo, séptimo. Sí. Bueno, bienvenida, un gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario, yo siempre tuve mucha curiosidad por esto. Primero, estamos hablando lenguaje de señas, lengua de señas, ¿la denominación correcta cuál es? Bueno, está buenísima esta pregunta porque en general se dice lenguaje de señas, pero no, es lengua de señas. Bien. Lenguaje es una capacidad que tiene el ser humano para la comunicación. Bien. En cambio, lengua, estamos hablando de un idioma. Claro, la escritura, la técnica. De un idioma, de una lengua, de un idioma, correcto, como lo es el español, el inglés, el francés, bien, el alemán o cualquier lengua del mundo. Que además, oral. Se me ocurre, Silvia, que es universal. Bueno, esa es otra de las cuestiones que se creen en relación a la lengua de señas. No es universal. Ah. Lo que sí es universal es que allí donde dos personas sordas se encuentren, en cualquier lugar del mundo, van a usar las manos y las expresiones faciales y la lengua de señas para comunicarse, sí, porque es una lengua visual. Ahora, cada país tiene su propia lengua de señas. Es más, en cada país hay regionalismos, hay modismos, hay dialectos, hay jerga adolescente, como cualquier lengua. Es una lengua que además está totalmente ligada a la cultura, es decir, se nombra, las lenguas nombran, ponen en palabras las percepciones, las cosmovisiones, o sea, lo cultural de un lugar, del lugar donde se habita. Y bueno, la comunidad sorda generó la lengua de señas, que es su lengua, y también ellos tienen una cultura particular que tiene que ver con esta experiencia visual del mundo y de la vida. Entonces hay características propias de todas las comunidades sordas del mundo. Acá yo soy profesora de sordos y soy intérprete de lengua de señas argentina. Sí, así se dice, lengua de señas argentina, porque cada país tiene su propia ¿Esta lengua formación es en algún centro, es de la curiosidad personal? O sea, ¿cómo viene la formación o la capacitación? Bueno, la formación en realidad tiene que ver, es una carrera de nivel superior. Bien. O sea, en realidad son dos carreras, se puede ser, o sea, yo estudié dos carreras, profesorado de sordos y a su vez intérprete de lengua de señas argentina. Son dos carreras de nivel superior, ¿sí? O sea, hay gente que puede estudiar solo el profesorado de lengua de sordos o solo la carrera de interpretación, intérprete de lengua de señas argentina, español. Entonces son dos carreras. A su vez, sí, bueno, sí, la curiosidad y el contacto permanente con la comunidad sorda. O sea, yo aprendí desde mi formación académica, digamos, y me desarrollé profesionalmente en ese sentido, y a su vez también tuve desde el minuto cero, o sea, desde hace más de 30 años, contacto con las personas sordas y con la comunidad sorda, con quienes me fui formando en su lengua y su cultura también. Silvia, ¿es amplia la comunidad en esta región o en 9 de julio? Bueno, no, lo que sucede que es proporcional a la población, ¿no es cierto? Pero sí, acá hay comunidad sorda, hay un número de sordos adultos, y hay chicos también, más chicos en las escuelas en este momento, transitando niños, adolescentes, y bueno, de todas maneras no todos los sordos usan lengua de señas, o sea, hay una gran diversidad dentro de la comunidad sorda, ¿sí? Y se me ocurre, en el marco del derecho también, ¿en algún momento te han convocado alguna escritura, de alguna escribanía, de algún estudio jurídico, en el marco precisamente de las libertades, de las decisiones que ella ha tenido que hacer la interpretación, ¿no? Exactamente. Me ha tocado estar en la Secretaría de la Mujer o en la no me sale el nombre de género, en la policía, o sea, en situaciones de denuncias, en juicios. Claro. Y en otro tipo de situaciones, sí, por supuesto. Me imagino por la importancia. Mira, cuando yo era chico, con mis amigos, con mis hermanos, sí, jugaba
No sé si la cámara ahora me está tomando. Le voy a explicar a los que están en la radio, claro, porque tenemos las dos comunicaciones al mismo tiempo. Bueno, con dos dedos intercalados en la nariz hacíamos la H. Sí. Tomándonos un tirón de oreja hacíamos la J. Captando la oreja era la G. El silencio era la T. Un dedo abajo del ojo era la I. Y así la E la hacíamos también. Bueno, infinidad de letras íbamos escribiendo, ahora no me acuerdo más, pero habíamos llegado a conocer todo un alfabeto que no me acuerdo quién lo trajo en el juego, pero que nos divertía mucho. Perfecto, sí, tal cual. Sabés que yo también de chica jugábamos con eso y le decíamos el oficio mudo. El oficio mudo. Nosotros. Bueno, que primero quiero aclarar, dos cosas vamos a hablar en base a esto. Primero, se dice sordo o sordo, persona sorda, no sordo-mudo. ¿Sí? La mudez es consecuencia de la sordera, no son mudos. De hecho, si pensamos en su lengua, o sea, se comunican, o sea que no son mudos, ¿sí? Además con un trabajo y un tratamiento específico se pueden oralizar. Por eso la mudez, o sea, que no hablen en muchos casos es consecuencia de que son sordos. No se dice sordo-mudo, se dice sordo o sorda. Después, en relación a lo que vos decías de ese alfabeto, las lenguas de señas todas usan un alfabeto dactilológico, que también depende de cada lengua de señas, aunque hay uno que es internacional, que todos conocen, que es el que muchas veces cuando vamos por la calle nos dan un papelito con las manos, con distintas posiciones. Correcto. Que sería el abecedario. Ese es internacional. Hay un alfabeto dactilológico que se llama, que es de la lengua de señas argentina. Pero me parece importante decir, eso como vos contabas de tu infancia como en la mía, era un juego y te sirve para escribir, porque cada letra... Pero así no es la lengua de señas argentina. O sea, el abecedario, que no es igual además el abecedario, aunque algunas vos dijiste la I sí es así, por ejemplo. Pero digo que el abecedario solo se usa para deletrear palabras o nombres que no tienen seña. Después la lengua de señas es mucho más rica, no se habla deletreando todo el tiempo, porque nosotros tampoco hablamos deletreando. Yo no te digo H-O-L-A, no, decimos hola, una palabra. Entonces, la lengua de señas está formada por una inmensa variedad. Es una lengua igual de compleja, de arbitraria que cualquier otra lengua del mundo. Entonces, hay, como te decía, hay palabras que nombran a las cosas, a los sentimientos, a todo, como cualquier lengua, claro. Palabras que nombran, y hay cosas que, por ejemplo, en español decimos con una sola palabra, y en lengua de señas es necesaria toda una construcción para decir eso, o al revés, algo que en español necesitamos toda una frase para decir algo, se dicen con una sola seña. Eso depende. Es una lengua bien compleja, difícil como toda lengua, que para saberla y manejarla hay que estudiar y mucho. Porque también esto muchas veces se ve, porque por un lado es importante que se difunda socialmente, pero muchas veces se ve que con haber hecho un curso de un cuatrimestre, la persona cree que puede, o sea, eso le puede servir para comunicarse lo básico, mínimamente, no para ponerse a enseñar, para ponerse... No. Digo, porque sucede, ¿viste? Entonces digo, es una lengua compleja para estudiarla mucho tiempo, y yo, que hace más de 30 años, como te decía, que estoy en el tema y vinculada a la comunidad sorda, sigo aprendiendo. Y seguro. Nunca se deja de aprender. Silvia, de tu descripción, y cuando vas haciendo el movimiento de las manos, me vino a la memoria el mandarín, ajá, que es muy difícil. Bueno, tiene una enorme simbología. Mira, claro. Me acordé de lo que estás diciendo. Sí. Exacto, sí, es que es la lengua de señas, como te decía, y como toda lengua en realidad, pero vos te referís al mandarín por la simbología de la lengua escrita del mandarín, obviamente, ¿es cierto? Claro, obviamente, claro. Sí. Bueno, esa es, mira, otra cosa importante para decir, otro dato de las lenguas de señas. La lengua de señas, yo hablo específicamente de la lengua de señas argentina, que es para lo que estoy formada, en la que estoy formada, pero sé también que todas las lenguas de señas comparten algunas cuestiones, por más que no es universal, y que tiene que ver con que son lenguas ágrafas. Como las lenguas de los pueblos originarios no tienen escritura,
Por eso se genera este alfabeto, para tomar como préstamo el abecedario para escribir, para trabajar con la lengua escrita. Pero si no, son lenguas orales, por más que sean con las manos, oral en el sentido de la comunicación. Sí, sí, como era originariamente. Exacto. Entonces son lenguas orales. Sí hay sistemas de transcripción que fueron generados desde la lingüística, pero eso fueron para poder tomar registro. Perfecto. ¿No es cierto? ¿Se entiende? Sí, está clarísimo. Pero bueno, después sí, es una lengua que tiene distintos, o sea, se usan las manos, se usan las expresiones del rostro, se usa el espacio, o sea, sí, es simbólica como toda lengua y es hermosa, además, de las lenguas más bellas que conozco. Sí, no conozco mucha para mí, pero me doy cuenta. El otro punto que te quería mencionar relacionado precisamente con esta descripción, que te agradezco enormemente porque los tenés a todos cautivados, desde los oyentes como de los que te están viendo ahora en imagen. El movimiento de manos hay que hacerlo con rapidez, hay que hacer para que te vayan captando, hay que hacerlo de manera estructurada, de manera metódica. ¿Cómo es esa? O es como cuando uno va escribiendo, nada más que ahora en este caso lo vamos haciendo con las manos. Muy buenas todas las preguntas. Bueno, en realidad, como toda lengua, tiene una gramática, un orden canónico. Por eso no es solamente aprender listas de palabras, y entonces mesa se dice así, auto se dice así, radio se dice así. No, o sea sí, el vocabulario como las palabras sueltas. Ahora en sí, cuando armamos, se arman estructuras que están basadas en una gramática, en un orden, como el español, y como cada lengua tiene distinto orden. Por eso... Sí, la construcción de la oración. Exacto. Esa sujeto, verbo, predicado, básicamente. Bueno, sujeto, verbo, predicado, exacto. La descripción después. Sujeto, verbo, objeto, en el caso del español, en la lengua de señas tiene otro orden. Por eso no se puede, no es que se traduce o se interpreta término a término. Además, se interpretan conceptos, bueno, pero sí, tiene una gramática y en realidad no. Después, en la comunicación, la velocidad, si vos ves personas sordas comunicándose, o sea, a veces yo tampoco los puedo seguir, o sea, el tema de la rapidez o la velocidad, bueno. Y en el caso de las personas oyentes que estamos vinculadas, ya sea por el trabajo, ya sea porque son familiares y son oyentes, o porque son amigos o gente cercana que se quiere vincular, bueno, sí, vas adquiriendo fluidez con la práctica, como en todas las cosas. Bueno, y la última pregunta, Silvia, pues sé que tenés un compromiso ahora. Hay como una corriente desde las oficinas del Estado, las oficinas públicas, para que por lo menos un empleado o dos conozcan precisamente esta lengua de manera tal que le puedan solucionar algún problema a alguien que va por un hecho puntual, ¿no? Bueno, sí, desde ya que debería haber. De hecho, también está muy buena esta pregunta porque habilita para contarte que la comunidad sorda, que viene luchando hace muchos años, es histórica su lucha por el reconocimiento de su lengua y su cultura desde lo legal, digamos, porque eso entonces habilita a justamente este tipo de cosas, como vos estás planteando. Bueno, están en este momento, justamente histórico, en este momento, en este año, digo, están haciendo como una campaña mucho más potente de difusión y de pedido a que se trate la Ley Federal de Lengua de Señas Argentina, que viene hace rato planteándose y va quedando como siempre como algo para después, y no se trata en el Congreso, pero ellos están fuertemente pidiendo por la Ley Federal de Lengua de Señas Argentina, que entonces, de esa manera, ¿qué va a generar? Que se respete la lengua y la cultura de la comunidad sorda, que entonces en todos los instrumentos del Estado, en todos los espacios estatales y también en lo privado que deba haber alguien, o sea, una persona en sí, un intérprete, pero bueno, si no hubiera, sí que haya alguien formado para mínimamente, o sea, va una persona sorda a hacer un trámite, se acerca
y entonces mínimamente que lo puedan recibir Efectivamente, hasta la llegada del intérprete. O contener tal cual hasta la llegada del intérprete. Exacto, tal porque cual. a ver, acá el 9 de julio, al ser una comunidad chica y que nos conocemos, me conocen y entonces me han llamado, como te decía, de la Comisaría de la Mujer, de la Comisaría, de otros espacios, los bomberos. Con los bomberos hicimos hace muchos años y hace justamente antes de la pandemia, en 2019, hicimos un taller de lengua de señas, de cuestiones básicas para la comunicación. Sí, eso te vamos a seguir convocando hermoso. porque es interesantísimo desde la comunicación y desde todo punto de vista. Mira, parece de perogrullo, ¿no? Los sordos quieren ser escuchados. Obvio que sí, y tienen voz. Y tienen voz además. Y tienen ojalá que este diálogo también ayude porque va a muchos lados. Sí, lo único que estaría bueno es poder, o sea, me hubiera gustado, lo que pasa es que a veces los tiempos me hubiera gustado poder interpretar, porque si estoy hablando de las personas sordas, estoy hablando de ellos y ellos... coordinemos, vamos a invitar. Cómo ¿sí? no. Pero digo, estoy hablando de ellos y en realidad ellos, esto que dije, tienen voz y estaría bueno que si hablo de ellos pudieran saber de qué estoy hablando. De todas maneras, esto que si queda grabado, yo puedo tomarlo e interpretar simultáneamente estando con ellos directamente. Sí, bueno. que vean el video y conjuntamente con ellos. Claro. Hago la convocatoria para no solo visibilizarlos mucho más y conjuntamente con ellos ayudar desde el medio en la medida de lo posible todo lo que se pueda hacer para que sean oídos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Al por contrario, la invitación, gracias a ti. Un placer, gracias y saludos a toda la audiencia. Y muy bienvenida, Silvia. Gracias. Bueno, Silvia Séptimo, que nos ha explicado y nos ha enriquecido en la mañana de hoy. Pausa y tenemos otra sorpresa.